Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer encuentro en el marco de este ciclo de entidades sin fines de lucro de FAPSE. Lo importante de este ciclo es que en la charla de hoy vamos a ver aspectos relevantes de Mutuales con la participación de los siguientes expositores: Jorge Lavaque de La Rioja, Mabel Cambeiro de Cava, Laura Porrino de Neuquén, Julieta Moreno de Tucumán y la contadora María del Huerto Di Loreto de la Dirección de Análisis de Servicios de Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual de INAES. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta charla para no demorar los tiempos. Creo que Julieta vas a ir coordinando después las consultas. No sé si quieres dar alguna indicación. Solo que las consultas se las van a ver al final, que vayan consultando en el chat, no, después nosotros las juntamos y las distribuimos. Bueno, perfecto. Te cedemos la palabra entonces para dar inicio. Ahí comienza el compañero Jorge Lavaque. Bueno, Bueno, en principio, saludarlos a todos, darles un beso grande acá desde La Rioja, contarles que estoy en el Consejo Profesional de Ciencia Económica, en nuestro consejo, junto con Kevin, que es el contador encargado del área de capacitación de nuestro consejo, así que aquí estamos, contentos de volverlos a ver, y bueno, esperando de que estas pequeñas charlas sean útiles para todos, ¿no? En principio, lo que vamos a hacer eh, es, a mí me toca la parte más sencilla, la parte más fácil, es simplemente una cuestión introductoria para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de mutuales. Así que lo mío necesariamente va a ser breve, porque lo más importante, las cuestiones contables, impositivas y demás, lo van a tocar con las otras chicas, así que vamos a comenzar la charla bajo estas condiciones, ¿no? Este tipo de entidades, las mutuales, son entidades que también forman parte de la economía social, son entidades sin fines de lucro. Ustedes sabrán, porque en las charlas anteriores ya se ha hablado sobre las asociaciones civiles y sobre las fundaciones. En ambos casos, en el caso particular de las fundaciones, que tenían una ley que las regulaba, que después tanto las asociaciones civiles como las fundaciones han pasado a ser reguladas por el nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país, ¿no? No es en el caso particular de las mutuales y de las cooperativas. Ambas entidades siguen teniendo su propia ley. En el caso nuestro de las mutuales es la ley 2321. Fíjense que es una ley ya que tiene sus años, fue sancionada el 27 de abril del año 1973, publicada el 10 de mayo del mismo año. Ha sido modificada por un par de leyes y por lo que tengo entendido por ahora, sé que hay algunos legisladores y algunos dirigentes de Mutuales, de la Federación de Mutuales, que andan tratando también de modificar la nueva ley. Yo no tengo en claro todavía sobre qué aspectos puntuales, pero conversando con Julieta, conversando con Mabel, coincidíamos los tres, creo, en la idea de que cualquiera fuera la modificación que esta gente plantee, sea para el bien, ¿no? Que nos permita modificar la norma y que sea para bien. Esta ley 2321 tiene 41 artículos. Por supuesto que estas entidades tienen una autoridad de aplicación, que a nivel del país es el INAES. Fíjese que la misma ley, en el primer artículo nomás, dice que las asociaciones mutuales se regirán por la disposición de la presente ley y por las normas del INAM, dice la ley. Entiéndase que el INAM era el Instituto Nacional de Acción Mutual, que ahora, que a lo largo del tiempo ha ido cambiando de nombre, y ahora es el INAE, ¿no? El órgano de aplicación de esta ley. ¿Qué es lo que este INAE, qué es lo que hace? Y bueno, tiene la función de autoridad de aplicación de la ley,
las controla en su funcionamiento, en su organización, en su solvencia, en su capacidad, en la naturaleza de las mismas, en las prestaciones y los servicios que brinda, y sobre todo también dispone respecto de qué va a pasar con la entidad si se da el caso de su disolución y o liquidación. Y en cada provincia existen lo que le llamamos los órganos locales, es decir, órganos locales, órganos administrativos que van a trabajar respecto de estas instituciones, tanto cooperativas como mutuales. Ustedes deben entender de que nuestro país es tremendamente grande, tremendamente extenso, más allá de las posibilidades que ahora brinda la virtualidad, pero años atrás, cuando esto no era posible, ustedes imagínense, por ejemplo, un grupo de personas que quieran formar una cooperativa, una mutual en un pueblito de mi provincia, que podría ser allá pegado a la precordillera riojana. Era imposible pensar que van a tener que manejarse y viajar permanentemente a Buenos Aires para gestionar la creación de la cooperativa o de la mutual. Entonces estaban los órganos locales, que son los órganos que en cada provincia se encargan del manejo de este tipo de instituciones. Por supuesto que esos órganos locales, cada provincia les da el rango administrativo que cada provincia entiende que debe tener. Por ejemplo, en el caso particular de la provincia de Misiones, el órgano local es un ministerio. En la provincia de Córdoba es una secretaría. Creo que Julieta me contaba que en su Tucumán querido ahí es un ente autárquico. En el caso de mi provincia, La Rioja, es una subsecretaría de acción cooperativa y mutual. Y dentro de esa secretaría tiene una dirección de cooperativa, una dirección de mutual y una dirección de capacitación. Comento esto, la dirección de capacitación, ya se los explico por qué. La misma ley, en el 23, de la ley 2321, en su artículo segundo, nos dice qué son estas entidades, qué son las mutuales. Dice que son asociaciones mutuales las constituidas libremente, dice, sin fines de lucro, por personas inspiradas en la solidaridad con el objeto de brindarse ayudas recíprocas. Es decir, en principio lo que habla es que son personas que se asocian libremente, es decir, nadie nos puede obligar a formar parte de una mutual, tampoco nadie nos puede obligar a quedarnos dentro de la mutual. Claramente dice la ley, son entidades que no tienen fin de lucro, o sea, no están inspiradas en tener un fin de lucro, sí están inspiradas en la solidaridad, es decir, brindarse ayuda recíproca entre todos los integrantes de esa mutual. Y yo lo puse en negrita, algo que me parece importante también, que dice mediante una contribución periódica. Es decir, quienes formen parte de una mutual, socios de la mutual, deben todos los meses pagar una contribución periódica. ¿Se entiende eso hasta ahí? Yo prefiero decir que las mutuales, en realidad, son entidades sin fines de lucro que brindan servicios. Son entidades prestadoras de servicios. ¿A quién le brindan los servicios? Los servicios se los brindan a sus socios. Y uno adquiere la calidad de socio, entre otras condiciones, pagando su cuota social. La misma ley habla de la constitución de este tipo de entidades y entonces habla ahí que una mutual se inicia a través de lo que sería una asamblea constitutiva. Es decir, hay un grupo de personas que se le llama el comité organizador, que va a intentar conformar la nueva entidad, va a convocar a una asamblea. En esa asamblea van a estar presentes todas aquellas personas que después, con el tiempo, van a formar parte de la mutual. En esa asamblea, el número de personas no puede ser menos que el doble de la suma que vayan a dar los integrantes
del órgano administrativo y del órgano de control. Ya vamos a ver que estas entidades tienen un órgano de administración y tiene un órgano de fiscalización. Supongamos que el órgano el órgano de administración que van a tener fueran 6 personas y el órgano de fiscalización van a ser 3, en total son 9, los que asistan a la asamblea constitutiva no pueden ser menos de 18 personas. ¿Qué es lo que van a hacer en esa asamblea constitutiva? Esta persona que vamos a nombrar como presidente y como secretario de esta asamblea constitutiva van a emitir un informe, van a poner a consideración de los asambleístas el estatuto que tendría la futura mutual, cómo se van a elegir los integrantes del órgano directivo, cómo se van a elegir los integrantes de la Junta de Fiscalización, se va a fijar el monto de la cuota de ingresos, si es que la tuviera, y se va a fijar el monto de la cuota societaria. ¿Qué servicios va a prestar la mutual? Y así también se va a tener que designar 2 personas que son los que van a refrendar el acta que va a surgir de esa asamblea. Y a través de una resolución 2037 del año 03, del 2003 del INAES, existe lo que se llama un curso de capacitación, que obligatoriamente quienes quieran formar una mutual deben asistir ya sea al INAES o a los órganos locales en la provincia, donde ahí se les va a dar un curso de información, de capacitación, donde se les va a explicar qué es una mutual, cómo nace, para qué está, cuáles son los deberes y los derechos que tienen los asociados, es decir, todo lo atinente a la conformación de una mutual. Los mutuales tienen distintos tipos de socios. Los más importantes son socios activos, es decir, aquella persona de existencia visible, aquella persona física, mayores de 21 años, que cumple con los requisitos que establece el estatuto, y son aquellas personas que tienen el derecho a elegir y a ser elegidos para los órganos, tanto de los órganos directivos, es decir, tanto al órgano de administración como al órgano de fiscalización. También existen socios adherentes, que también son personas de existencia visible o personas físicas, serían ya, que también son mayores de 21 años. También pueden ser las personas jurídicas que forman parte también de estas entidades, pero que estos socios adherentes no tienen la facultad de integrar los órganos directivos, ¿no? Y existen los socios participantes, es decir, son todas aquellas personas que pueden ser la esposa, el esposo, el hijo, la hija, la tía, el tío, la abuela de los socios activos, que van a gozar de los servicios que brinda la mutual, pero que ellos no pueden elegir ni ser elegidos, ¿no? Y la resolución 113 del año 88 del INAM nos viene a traer un par de tipos de socios nuevos, que nos habla de los socios menores, es decir, aquellas personas que tienen los menores de los 21 años, y también hablan de socios honorarios, es decir, aquellas personas que por su aporte a la mutual, por por sus condiciones personales, la mutual entiende que se los podría nombrar como socios honorarios. Ellos no tienen derechos políticos. Y también existen los asociados o los socios vitalicios, son aquellas personas que ya han pasado 25, 30 años como socios de la mutual, que siguen recibiendo los servicios de la misma, pero que, por ejemplo, ya no pagan la cuota social. Con respecto al artículo número 6 de la ley, nos habla sobre los estatutos y los reglamentos. Todos sabemos que el estatuto de una entidad, cualquiera fuera de ella, es la ley orgánica, la ley que regula en todo el funcionamiento de la entidad.
En nuestro caso de los mutuales, lo establece el artículo 6 de la ley. Lo primero que nos dice que el estatuto debe estar redactado en el idioma nacional. Debe contener el nombre de la entidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, qué nombre le vamos a poner a la mutual. Y en el nombre debe tener el agregado de asociación mutual, socorro mutuo, mutualidad. Es decir, supongamos que nuestra mutual se va a llamar La Perinola, tendrá que ser La Perinola Asociación Mutual, La Perinola Socorro Mutuo. Es decir, el nombre que nosotros le pongamos, le agregamos el nombre de mutualidad, socorro mutuo o mutua. En ese estatuto debe estar el domicilio, cuál es el objeto social que va a tener la mutual, con qué recursos va a contar. Ya hemos dicho al principio que una parte de los recursos va a ser la cuota de ingreso y la cuota mensual que pagan los asociados. Pueden recibir algún tipo de donación de entidades, de personas. También se va a establecer cuáles son, cómo se componen el órgano directivo y el órgano de fiscalización, las atribuciones que tienen, cuáles son los deberes que tienen estos órganos, cuánto dura el periodo de su mandato, si son reelegibles o no, cómo se los elige. Va a establecer la forma en que se va a hacer la convocatoria, el funcionamiento, las facultades que van a tener tanto las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, la fecha del cierre de los ejercicios, que generalmente, como todos lo sabemos, dura un año calendario, ¿no? Y en el caso particular de los reglamentos, nosotros hemos dicho al principio de todo que las entidades mutuales son entidades prestadoras de servicios. Por lo tanto, cuando se crea la mutual y se llena toda esta documentación, como mínimo al inicio debe brindar dos servicios. Debe brindar como mínimo para toda esa documentación enviarla al INAE. Uno debe entender que hay una resolución, la 790 del año 96. Ahí establece, por ejemplo, la cantidad de servicios que se pueden brindar, solamente en manera de ejemplo. Les cuento que hay servicios de asistencia médica y asistencia farmacéutica, otorgamiento de subsidios por nacimiento, por adopción, por matrimonio, por fallecimiento, para la construcción y refacción de vivienda, promoción educativa, deportiva, social, turismo, proveeduría, prestaciones de servicios fúnebres, seguros, gestión de préstamos, ayudas económicas, ya sea con fondos propios de la entidad mutual o con fondos de los asociados. Es decir, la gama de servicios que puede prestar la mutual son muchísimas. Ahora, ¿cuál es la condición? Que esa prestación de servicio, que ese reglamento, que vaya la palabra reglamenta la prestación de servicio, debe también estar aprobado por el INAES. Yo le he escuchado en varias oportunidades a María del Huerto decir justamente esto, de que cuando se crea la mutual y se manda toda la documentación y el INAE nos otorga el número de matrícula para poder funcionar, los servicios que la mutual esta vaya a brindar también deben ser enviados al INAE, estudiados por el mismo y tener la aprobación del INAE. Muchas veces nos ha pasado de asistir a una entidad mutual, al poco de llegar nomás a preguntar, che, ¿y qué servicios brindan? Y brindamos este servicio, pedimos los reglamentos, no los tengo, ya los consigo, mire, acá están, y lo aprobaron el INAE. No, no hicimos el trámite. No se puede prestar un servicio mutual si no está previamente aprobada por el órgano gran mayor que es el INAE. Como todo tipo de entidades, tiene distintos tipos de asambleas. Tres asambleas básicamente. La primera, que es la constitutiva, que es la que ya hemos comentado, con este órgano, ¿no es cierto?, promotor de lo que va a ser la futura mutual. Una vez que ya
se ha creado la mutual, existen las asambleas ordinarias. Esta asamblea ordinaria se hace una vez al año. El artículo 24 de la ley nos dice que pasado 4 meses de cerrado el periodo se debe convocar a la asamblea, es decir, que si el periodo contable cierra el 31 de diciembre, en abril del año que viene deberíamos estar llamando a la asamblea ordinaria anual. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esa asamblea? Como en todos los órganos y con mayoría de este tipo de entidades, fundamental son los estados contables. Vamos a tratar la memoria, que es esta especie de rendición de cuentas del accionar que ha tenido lo mutual. El órgano de fiscalización, el informe que tiene el órgano de fiscalización. Ahí también vamos a elegir los nuevos integrantes de los órganos de control y de fiscalización, de los órganos directivos. Se aprueban en el caso que esté previsto en el estatuto si tienen retribución los miembros de los órganos directivos y de los órganos de fiscalización. Pueden o no tener una retribución. Y se trata cualquier otro asunto que esté incluido dentro del orden del día. Y también se van a designar ahí 2 socios que van a refrendar el acto, ¿no? Y las asambleas extraordinarias tratan todos aquellos temas que no han sido tratados en la asamblea ordinaria. El artículo 25 de la ley nos dice que a esta asamblea extraordinaria la convoca el órgano directivo, la puede convocar el órgano de fiscalización o también la puede convocar el 10% de los socios con derecho a voto. Es decir, se reúnen los socios que tienen derecho a voto, si suman más del 10%, ellos también pueden llamar a una asamblea extraordinaria. Y se consideran ahí asuntos que por su índole, por su naturaleza, por su premura, no deben ser tratados en la asamblea ordinaria, entonces se convoca a una extraordinaria. También se van a designar 2 socios que van a refrendar el acta, documentación, todo eso que va a ser mandada posteriormente al INAES, ¿no? La ley establece que pasado 30 días se debe enviar toda la documentación. Yo recuerdo que acá, en el caso de La Rioja, cuando se hacían las asambleas de las mutuales, ya sean ordinarias o extraordinarias, asistían gente del órgano local, después se le llevaba al órgano local toda esa documentación y el órgano local la enviaba o la llevaba al INAES. No sé si seguirá siendo así, bueno, ahora con la virtualidad se envía todo a través de los trámites a distancia, ¿no? Veníamos hablando de que estas entidades tienen 2 órganos, un órgano de administración y un órgano de control. El Consejo de Administración es un cuerpo colegiado que tiene a su cargo la administración social. Se elige en la asamblea ordinaria por los mismos socios. Está compuesto por 5 o más miembros titulares, es decir, un presidente, puede tener un vicepresidente, un secretario, un tesorero, una X cantidad de vocales, no menos de 3, titulares y suplentes, ¿no? Los miembros de este consejo de administración tienen que ser necesariamente socios activos. No deben estar purgando, dice, condenas por delitos dolosos, dice la ley. No pueden estar inhabilitados por el INAES o por el Banco Central mientras dure su inhabilitación, ¿no? Su mandato no puede exceder de los 4 periodos y pueden ser reelectos año tras año. ¿Qué es lo que hacen? Se deben reunir como mínimo una vez al mes o cuando ellos lo consideren necesario. Todo lo que trate el órgano de administración y todo lo que se resuelva debe llevarse a cabo, debe anotarse, debe inscribirse
en un acta, en lo que se llama el libro de acta del Consejo Directivo. Por supuesto, ese libro debe estar debidamente rubricado por el INAES, en nuestro caso por el órgano local también. Si algún miembro de este Consejo de Administración desea renunciar, la renuncia debe ser presentada en el Consejo de Administración. El Consejo va a evaluar si le acepta o no la renuncia, y si no la acepta, queda ocupando el cargo hasta tanto se realice la próxima asamblea ordinaria. ¿Cuáles son las tareas básicas que tiene el Consejo de Administración? Su nombre lo dice: administrar la entidad, hacer cumplir el estatuto, hacer cumplir todas las resoluciones que haya tomado la Asamblea, ejerce la dirección, la administración, la representación de la entidad. Esto, más de una vez, yo lo he tratado de plantear cuando me ha tocado estar en alguna mutual, visitar, charlar con ellos. Yo siempre les hago eh, ver, le hago saber generalmente a los presidentes, ¿no? Que yo les digo: ustedes tienen la representación. Cuando ustedes por ahí en algún lugar hablan, ya no hablan como ustedes como ser humano, como personas, sino que lo hablan en representación de la entidad mutual. Por eso para mí es muy importante esto. Este, Puede crear o suprimir empleos. Estas entidades mutuales pueden tener empleados y el órgano de administración es el que va a decidir la necesidad de tener empleados, la forma en que se lo va a... Jorge, estamos a tiempo ya, así que vamos cerrando. Bueno, bueno, entonces, me quedo simplemente, el órgano de fiscalización es un órgano que tiene la fiscalización justamente del Consejo de Administración, vela porque se cumpla con las normas del Estatuto y de la Asamblea, asisten también a la reunión del Consejo de Administración, también abren un acta que debe estar escrita en el libro de acta de la Junta de Fiscalización. Y lo último que quedaba era de que estas entidades también, a través de una resolución 119 del INAM, se pueden disolver a la liquidación. Básicamente, ¿cuándo se puede disolver o liquidar una entidad mutual? La resolución dice: las mutuales que hayan dejado de cumplir con su objetivo. Es decir, si una mutual dejó de cumplir el objetivo, el INAE puede resolver esto. Y bueno, los bienes que tengan se los podrán quedar. Hay que ver qué dice el estatuto. Si existe algún bien registrable, pasan a poder de lo que dice el estatuto, y si no lo estableciera el estatuto, quedan en poder del INAE. Sería eso, Julieta. Muchísimas Buenísimo, gracias. buenísimo. Sí, ahí tenemos consultas que al final ya te las pasamos, ya hay consultas sobre lo que vos dijiste. Bien, ahora, bueno, ahora me toca a mí. Me, au- me Me autopresento. autopresento, más o menos. La idea es como compartir un poquito lo que son aspectos básicos contables. Ya saben que esto es una capacitación que brindamos que es para dar aspectos generales, un pantallazo, y la idea es que después despierten cada uno de los consejos, se despierte la necesidad de generar capacitaciones particulares, ¿ah? Así que bueno, a ver, ya comparto pantalla. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, Bien. se ve. Como Jorge ya lo había comentado anteriormente, nosotros tenemos acá en Mutuales una ley propia, que es la ley 20321. ¿Qué tomamos de marco de referencia cuando tenemos que abordar todo lo que es la parte contable, ¿no? Pensar en esta ley que es específica de Mutuales, lo que nos diga nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, todas las resoluciones del antiguo INAM y del INAIS, resoluciones también que dicte nuestra federación, y aquellos informes especiales que se presenten. En este caso ya lo nombramos en la capacitación anterior de asociaciones y fundaciones, lo que es el informe de esencia, el número 28, que es para todas aquellas entidades que aplican el título primero del RT24. Es a modo de ejemplo, no es que es obligatorio, pero es una referencia en cuanto a la exposición de los estados contables. El mismo informe lo dice en el inicio, digamos, del mismo.
El Código Civil y Comercial las nombra como personas jurídicas privadas a las mutuales, y al nombrarlas como personas jurídicas privadas ya son entidades que están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, el código nos menciona un libro diario, el libro de inventarios y balances, también aquellos libros que sean especiales porque lo requiera alguna ley o porque este mismo código lo requiera, y otros libros que se necesiten para poder llevar adelante la integración de la contabilidad. Pero como también pasa que les da la potestad a los órganos locales para que puedan exigir la rúbrica de otros libros. Entonces tenemos ahí la resolución, la 115 del INAM, que ya la nombró también Jorge, en el cual en libros obligatorios tenemos el diario, el libro caja, inventarios y balances, el de actas de asamblea, el de actas de consejo directivo, el de junta fiscalizadora, asistencia a asamblea, registro de asociados, y puse ahí en negritas y con color distinto el de informe de auditoría, porque va a estar vinculado a lo que van a dar al final Mabel Cambeiro y María del Huerto de Loreto sobre las que tienen ayuda económica. Pensando en quién es que autoriza la rúbrica, el ENAIS tiene un área que es de coordinación de fiscalización mutual, pero también tenemos los órganos que son de administración locales en cada una de las provincias. Entonces, sí tenemos que situarnos si es que estamos ante la primera rúbrica o las rúbricas posteriores. En la que si estamos en la primera, tenemos un plazo que se estipula que es de 90 días corridos desde que se finaliza la inscripción de la mutual para solicitar la rúbrica. Y si estamos en los posteriores, tenemos que tener en cuenta la correlatividad, cuál es el libro anterior y el que le sigue para rubricarlo. Si es nuestra primera rúbrica, sí tenemos que presentar el acta de asamblea donde conste la elección de las autoridades, el registro de asistencia del acto asambleario y donde se encuentre la distribución de los cargos. Y si hubiera sucedido algo que ha generado renuncia o vacancia de alguno de los cargos, también el acta del órgano de administración donde se hace ese corrimiento, esa redistribución de los cargos. Teníamos que tener en cuenta lo que dije anteriormente, toda la correlatividad de los antecedentes y también que los libros estén utilizados en su totalidad, te dice la norma, pero en realidad se toma que estén completos hasta un mínimo de un 90% del total del libro, porque lo que se hace es que se inutilizan las hojas restantes. Y en el caso que nos encontremos ante, nos pasa mucho cuando uno empieza a acompañar a estas entidades y nos encontramos con que no hay libros, con que no se tiene nada, en los casos en los cuales hay robo, extravío o el caso de hurto de los libros, se tiene que hacer la denuncia policial correspondiente para la solicitud de la rúbrica, teniendo en cuenta la premisa que esa denuncia no puede exceder de los 90 días hábiles, el tiempo desde que se hace la denuncia hasta que uno solicita, porque si el plazo es mayor, se va a tener que hacer una ratificación de esa denuncia policial. Si todo funciona bien, se entiende que más o menos en 30 días se tendría todos los libros rubricados, pero puede pasar que tengamos observaciones a las presentaciones y esas tienen que ser subsanadas para que el trámite pueda finalizar. Lo que también siempre nos preguntan es que cuánto tiempo tienen que guardar los libros, porque por lo general te preguntan porque dicen, ¿puedo tirarlos? No, el código te da esta respuesta de cuánto tiempo, que son 10 años en el artículo 328. Y lo que a mí la verdad siempre me gusta recalcar es del valor jurídico que tienen estos libros, de la importancia y de valor como medio de prueba ante determinadas situaciones. Entonces es muy importante que se cumpla lo que establece el código en cuanto a la forma de llevarlos, a la conservación de los libros y también cuáles son las prohibiciones, lo que no se debe hacer. El código detalla muy bien qué es lo que no se puede hacer, ni tachaduras, cita y detalla todo en el artículo, en los artículos estos. Así que es importante contar con esta documentación para otras situaciones que se nos presenten, en inspecciones, en solicitudes de exenciones, en varios trámites que necesitamos llevar adelante. En cuanto a lo que hace a las normas nuestras, las normas de las resoluciones técnicas de nuestra federación, nosotros tenemos un marco conceptual que es el que nos brinda la resolución técnica 16. Y hasta, digamos, tenemos que separarnos en la línea del tiempo en lo que sería la implementación del RT 54 y lo que es antes del RT 54.
Nosotros contamos con normas que son de reconocimiento y medición, de exposición, de unidad de medida, y la RT11 es una norma que abarca a lo que sería exposición de los estados contables en asociaciones, en fundaciones y también en mutuales, ya que lo que son entes cooperativos quedan fuera. Ellos van con la RT24, que eso ya lo van a ver en la próxima charla que se da en el mes de diciembre, que es sobre cooperativas. En cuanto a nuestra nueva norma, que es nuestra NUA, la RT54, sí hay que tener en cuenta, es 54, pero cuando entramos a lo que es la página de nuestra federación encontramos varias modificaciones porque hay posteriores aclaraciones, pero cuando hablamos de NUA siempre decimos 54, en donde establece la obligatoriedad en la preparación de los estados contables con esta norma desde el 1 de julio del 2024. Pero nuestros consejos tienen la facultad y tienen la obligación también de emitir una resolución en la cual determinan cuándo comienza la implementación de la norma. Cada uno de nosotros tenemos que ver en nuestros consejos la resolución en la cual se establece la obligatoriedad del inicio de la exposición de los estados contables con la RT 54, en donde esta norma lo que hace es deroga todas aquellas normas que teníamos por separado en exposición, en ajuste por inflación, en medición, y las condensa en una sola norma. Es por eso que nuestra RT11 queda incluida en la 54, que el esquemita quedaría así, la 16 como marco conceptual de todo, la 11 incluida en la 54 y por afuera la RT24 que hablamos de entes cooperativos y la 26 que es de normas internacionales. En cuanto a lo que son aspectos específicos, también hay muchas cosas que hay de similitud en exposiciones con la norma, cuando dimos asociaciones y fundaciones, porque es la misma norma. Acá en estados vamos a tener un estado de recursos y gastos. En este tipo de entidades, en mutuales, también hablamos de un déficit y superávit. No vamos a hablar de un resultado que sea pérdida o ganancia, como sí sucede en cooperativas y en entidades que son con ánimo de lucro. Los recursos y los gastos se distribuyen de acuerdo a sus fines, que es para fines generales, para fines específicos, para fines diversos. El estado de flujo de efectivo es a través del método directo, y sí tenemos que tener en cuenta en cuanto a aquellas entidades que dedican simultáneamente a diversas actividades, van a presentar esos recursos y gastos por separado en cuanto a las actividades y los servicios que prestan. Los distintos anexos que encontramos en recursos y gastos, en gastos de administración, y también los anexos que son específicos de sectores, tanto en recursos como en gastos, que tiene que ir detallado. Tenemos también, en cuanto a resoluciones, una del INAES donde nos muestra como un listado de plan de cuenta, en el cual hay algunas cuentas que sí quise rescatar porque son como muy particulares. Acá encontramos cuotas sociales, como también tenemos en las asociaciones civiles, algo que es el aporte del artículo 9 de ley, que lo nombraba Jorge, que es el 1% del valor de la cuota societaria, es el 1% mensual. El gasto del artículo 24, que dice la ley de mutuales, que es de aprobar o de ratificar la distribución, la redistribución para los miembros del consejo directivo de fiscalización. Constituir todas aquellas reservas que establezca el estatuto. Por eso es importante contar con toda la documentación legal al inicio del acompañamiento que nosotros hacemos y el asesoramiento a las entidades, y en el caso de nosotros de los contadores de la auditoría que llevemos adelante. Constitución de previsión para incobrables, la cuenta de recupero de gastos, que es un cargo por los gastos que demanda la entidad para otorgar los préstamos, las tasas por servicio, que son los cargos que se efectúa al asociado que percibe el préstamo, y aquellas tasas por servicios que son a cobrar. Algo que sí es importante que lo tengamos en cuenta es que este aporte del artículo 9 es una retención. Por lo tanto, la mutual, al actuar como agente de retención, está obligado a ingresar al INAES ese 1% que percibe por las cuotas mensuales. No es opcional, sino que es obligatorio porque es un aporte de un tercero que lo retuvo la mutual. Cuando uno accede al servicio del INAES, ahí sí podemos, en el mismo servicio en el cual se carga la DJ del artículo 9, ahí también podemos observar cuáles están pagadas y cuáles son las que se adeudan. Eso es importante para tenerlo en cuenta en la contabilidad. Y
Y por último, que es algo para tener en cuenta en cuanto a mutuales, pero también se relaciona con todo tipo de entidades sin fines de lucro que nosotros acompañemos, es que la importancia de conocimiento del ente es general a todos, tanto a empresas comerciales como también a las entidades sin fines de lucro, y nos lleva a contar con toda la información necesaria en el caso de mutuales, de los estatutos, los reglamentos internos, todo lo que se cuente para poder acompañarlos. El de poder trabajar con equipos que son interdisciplinarios, tanto a los que se le brinda la información, los que nos brindan la información, con todos los órganos de gobierno y de dirección de la mutual, lograr tener una comunicación que sea fluida entre todos y también desde el lado nuestro de profesionales en ciencias económicas que podamos lograr incorporar herramientas que sean administrativas, de contabilidad y de control, que vayan mejorando procesos, en el caso que ya hayan herramientas implementadas y también iniciando algunos procesos que puedan mejorar la administración de la entidad. También el de poder ver que la contabilidad me permita generar todos los reportes que se necesiten para la toma de decisiones y para los diferentes grupos de interés a donde se deba rendir, tanto en documentos, en información, en documentación contable, administrativa, legal. Dar cumplimiento también a lo solicitado por los órganos de contralor, y aquí es importante la participación en las mesas de enlace que se dan con INAES y también en las mesas de diálogo, porque esto permite poder tener un intercambio entre lo que el órgano de Contralor solicita y la tarea que nosotros llevamos adelante. Cumplir con toda la normativa vigente para mutuales. Y por último, y importantísimo, es poder capacitarnos y actualizarnos en la temática. Estos espacios que tenemos ahora, que genera nuestra federación para poder compartir, para poder intercambiar, son importantísimos. El poder actualizarnos y también poder compartir con nuestros pares, ¿no? No tan solo las dificultades que se nos presentan, sino también es muy importante a veces compartir los logros que vamos teniendo en las gestiones, ¿no? Porque eso ayuda un montón al momento que uno tiene que iniciar un trámite, hacer una contestación. Entonces el poder saber cómo lo hizo otro colega y resultó, ayuda muchísimo. También invitar desde la comisión que se generen los espacios en los consejos. Casi todos tienen las comisiones de entidades sin fines de lucro, pero si en algún consejo no está, que tenga la iniciativa de conformarlas, porque es importante que se puedan generar esta retroalimentación que se produce. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y bueno, y a la federación y también a la comisión por una vez más dictar este curso que es necesario para todos. Gracias, Julieta. Corriste un montón. Así, para poder llegar. Está ¿Saben qué? Me parece buenísimo. que sí, ahora sigue nuestra colega Laura Porrino. Sí. Ella nos va a compartir un poquito de lo que es auditoría, de informes de auditoría. Así que, Laura. Ahí está, bueno. Yo soy del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén. Integramos hace rato con otros colegas la Comisión de Entidades sin fines de lucro y participamos de este ciclo en el cual hemos tratado de promover la capacitación a colegas, tanto a través de FACSE como de los consejos. Esto es un taller, digamos, orientativo, o sea, unos minutitos. Voy a hablar sobre algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para llevar la contabilidad o para prestar el servicio profesional a las mutuales. A ver si me deja. Ahí está. Bueno, algo de esto lo dijo recién Juli, porque en realidad va a ser reiterativo, porque nosotros si nos van a contratar como cliente una mutual, no podemos no conocer el cliente, entonces no podemos no conocer la ley de mutuales, la operatoria de las mutuales. No todas las mutuales tienen los mismos servicios ni prestan los mismos, como mínimo tienen que prestar dos para su creación, pero podrían después aprobar reglamento de gestión de ayudas económicas, de gestión de préstamos, prestar el servicio de turismo y otros que la ley le permite. Para cualquier servicio
de estos, que, como los dos que mencioné, necesita que tengan un reglamento aprobado por INAES. Eso es algo que tienen que tener en cuenta y que el colega que tenga de cliente una mutual y que vea que hace ese servicio va a tener que ver que esté autorizado para prestarlos. También ver qué dice el estatuto, porque como dijo Julia, hay muchas cuestiones que tanto la ley indica o el estatuto de que va a tener que tener en cuenta como para poder registrarlo en la contabilidad. Libros obligatorios, auxiliares, ya lo dijo el colega Lava, y las normas técnicas aplicables a estados contables y otros servicios que también se prestan a mutuales, ¿sí? No solo el servicio del informe de auditoría para propósitos generales, sino otros que por tener un servicio de ayuda económica o tener un servicio de gestión de préstamos, también pide el órgano de Contralor INAES que haya un informe firmado por contador público. Lo de la normativa de prevención es algo que lo tenemos que saber también para el conocimiento del cliente, pero lo va a hablar más él al final. Entonces, en la ley de mutuales, quiero recalcar el artículo 9, lo mencionó Julieta, y es la retención, que es algo que va a ser una obligación que va a tener la mutual, pero también el artículo 6 establece qué recursos va a poder percibir la mutual. Y en eso es su fuente de ingreso, así que en eso va a tener que ser claro. No me voy a detener sobre el artículo 9. En el artículo 27 habla de la ley, nos habla del patrimonio de las asociaciones y por qué va a estar constituido. Nosotros cuando vemos patrimonio y las entidades sin fines de lucro son todas similares, pero tienen características específicas cada una en cuanto a y distintas a las empresas o entidades con fines de lucro. Entonces, por esto, como no existe un capital aportado por socios, porque no es una entidad con fines de lucro, sí lo establece en la ley de mutuales que se va a integrar por las cuotas y los demás aportes sociales, por los bienes adquiridos y sus frutos, por las contribuciones, legados y subsidios y por todo otro recurso lícito. En esto de conocimiento del cliente, cuando yo puedo aceptar un encargo de auditoría como profesional, las normas profesionales me dicen que tengo que conocer al cliente. Y hay otras normas también que me obligan a tener ciertos recaudos con determinados clientes y a tener medidas de prevención. ¿Qué servicio quiénes son los que a diferencia de una empresa, en una entidad sin fines de lucro, en una mutual, es el presidente de la comisión directiva el que es la autoridad máxima que hace la gestión y que puede solicitar el servicio a un contador. Puede ser el informe de auditoría de estados contables anuales o puede ser el informe de auditoría, dice auditoría en la norma, de la resolución 1418 de 2003 y 612 del 2015 de INAES y sus modificatorias, que tienen modificatorias posteriores. Eso es cuando la mutual presta el servicio de ayuda económica. Para esa prestación de servicio de ayuda económica podemos encontrar que precisa ahí también en esa normativa algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de contabilizar. Aquellas ayudas económicas no son, si bien muchos los confunden con créditos, no podrían ser contabilizados como créditos, porque no es una entidad financiera, sino que es una mutual que presta una ayuda económica al asociado por alguna situación y en la cual tiene que cumplir determinados requisitos. Eso es que tenga que ser o con fondos propios o con otros que pueda prestar la mutual, pero son para un fin social y para un destino que es para ayuda del asociado. Y por otro lado, también en ese mismo reglamento o en ese mismo servicio se puede hacer la captación de ahorros. Lo mal llamado, lo similar, es los asociados ponen ahorros en la mutual y la mutual le da un estímulo al ahorro. Muchos confunden y registran interés. No debería ser así. O sea, la ley y las resoluciones son específicas en eso y hay que tener especial cuidado en la terminología y en el plan de cuentas. Como dijo Juli, recién hay normativa específica para el plan de cuentas, pero para cada servicio también hay que prestar atención en lo que dice la normativa porque estamos hablando de una entidad sin fines de lucro.
Esas serían las dos especificaciones para la parte contable. Y el informe anual sobre gestión de préstamos, según la 1481 del 2000 del 09, es un informe complementario que va conjunto con el informe de auditoría anual, o sea, para aquellas que prestan, que hacen gestión de préstamos, que es otro servicio que puede ofrecer la mutual. Entonces, en esto, para irnos acá a la parte técnica de auditoría y las normas contables profesionales, la RT 37 fue modificada por la 53 y agregó algunos capítulos y algunos otros servicios armonizando con las normas internacionales. En esto podría haber otros informes que pida INAES específicamente. En este caso, INAES es un órgano de contralor. En el resto del mundo, a los informes de cumplimiento que piden los órganos de contralor, se los pone en un capítulo que la norma habla como informe de cumplimiento. En este caso, el informe de auditoría que marca la norma, en realidad es un informe en el cual está encuadrado en el capítulo 7, inciso C, como un informe especial. Los otros dos informes de auditoría dan un grado de seguridad razonable y están encuadrados en el capítulo 3 de la norma, en la sección A de auditorías para estados financieros, con propósitos generales. Eso es porque a veces en algunos consejos también ha pasado, o en el momento hace como 10 años cuando había que incorporar esto y no estaba la norma modificada ni armonizada, habían servicios de auditoría que casi todos iban a parar a informes especiales. No sabíamos a dónde era, bueno, iba a informes especiales. Lo que sí hay que saber es que el informe especial tiene una diferencia sustancial porque no es una auditoría en sí, ¿sí? Entonces, para que el informe de auditoría de los estados contables y el de gestión de préstamos, que tiene una información específica y que tiene que acompañar al informe anual, tiene que cumplir las normas de exposición. El informe de auditoría es lo que acompaña el juego de estados contables, refiere a un juego de estados contables que va a estar hecho de acuerdo a un marco contable, que es el que aplicó y el que aclaró Juli, en cuanto a que ahora está que ahora tenemos en vigencia la RT 54, la cual unifica todas las RT de medición y exposición que habían hasta la fecha, ¿sí? También está el informe 28 del CENSIA, que es un modelo sugerido en el cual la principal diferencia está en el estado combinado, estado de recursos y gastos, con el estado de evolución. Como que amplía y ve cómo es la parte económica del ente, ¿sí? Eso es sugerido, pero es de mejor información a exposición al usuario. En cuanto a la parte sustancial o lo que yo les decía, que es lo que hay que tener en cuenta en los informes de auditoría con las nuevas modificaciones, en la estructura del informe de auditoría la principal modificación de la RT 53 fue que el cambio está en la estructura del informe, que la opinión y el fundamento de la opinión están al inicio. Eso es para dar más seguridad al usuario o más visibilización. ¿De dónde está la opinión? A ver qué es lo que dice el informe. Es una de las armonizaciones que hay con la norma internacional. En el informe de auditoría da seguridad razonable, por lo cual va a decir, en mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente si existe una opinión limpia en todos sus aspectos, la situación patrimonial, estados de resultados. Para esa auditoría debió haber cumplido las pautas y la que dice la norma de la RT 37 modificada por la 53. En cambio, en el servicio de ayuda económica se exige un informe trimestral que tiene anexos de información mensual y en ese informe trimestral el contador tiene que manifestar que efectuó todas las operaciones que dice la norma. ¿Sí? Todas las operaciones que detalla los procedimientos, que son procedimientos de auditoría, o son procedimientos básicamente más de revisión analítica, de verificación, de constatación, y donde hay que detallar los procedimientos según la norma y manifestar si sobre ese trabajo
se han hecho las corroboraciones sobre el encargo y no surgieron hallazgos. Es lo que nosotros decimos un encargo de seguridad limitada, lo que no da una seguridad como lo es lo de la auditoría. Que no surjan hallazgos es como decir nada me llamó la atención, nada cumple con la formalidad que está pidiendo, podría ser. Hay bastantes, este lo saqué del modelo de Cava. Hay, en este sentido, o en la aplicación de este modelo, fue algo que fue consensuado por INAES y algunos consejos, o al menos el consejo de Cava, por lo que entiendo. En mi consejo en particular, en su momento no había un modelo específico y había que ver cuál era el modelo o cuál era el que aplicaba, porque era un informe especial que no estaba reglamentado. Hoy hay como que tenemos en esencia modelos de informes, depende del tipo de opinión y otros. Antiguamente, o en la 1418, lo que hablaba era si presenta o no presenta razonablemente. Se hablaba de un informe con una seguridad superior, lo cual agradezco que esté en esto la manifestación profesional sobre hallazgo, que lo hace como un informe de auditoría interna o algún informe, un encargo de menor seguridad, por la responsabilidad del auditor también. Y porque, no sé, en los 3 meses hace más a una revisión limitada también, pero no lo es. Porque son informes que se hacen cada 3 meses, este informe del Servicio de Ayuda Económica, y que tiene obligación el auditor no, el que presta el servicio de reportar todos los meses a INAES a través de la plataforma de INAES, del Servicio de Ayuda Económica, y a los 3 meses hace el informe especial en el cual los anexos de esos reportes mensuales son los que adjunta a dicho informe, como que lo hizo. Algunas cuestiones para ver bueno, que INAES exige, y es subir el balance web a través de una resolución, a través de la plataforma, o sea que los balances no solo los van a tener que subir en AFIP, si tienen que hacer por la obligación del PUB, de la presentación única de balances, sino también que en INAES se presentan a través de tabla. Y comentar que en estas resoluciones, para que le quedan a los colegas, en esta resolución que parece viejita, pero está vigente, es donde menciona todas las resoluciones que mencionó Jorge y Julieta y otras más, que parecen que son de años anteriores, pero que todavía no están vigentes en cuanto a cómo se lleva la contabilidad, a qué libros obligatorios tiene que es tener la mutual, todo lo que el ex INAN había aprobado y todavía no se derogó tampoco y sigue vigente. Y en la información, esto me pareció importante también dejarlo. ¿Por qué? Porque a partir de todas digamos, las mutuales, las que prestan servicio de ayuda económica y las de gestión de préstamo, y otras mutuales, pueden ser sujeto obligado. Bueno, a raíz de los enlaces o las comunicaciones entre INAES y WIF, que son organismos que se prestan información, digamos, se requirió que creo que es esta resolución, que todos los organismos en los informes o en los reportes informen el quit. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a informar el quit de asociados, aportantes, los que tenían ahorros, y cosa que antes no estaba. Entonces, así se identificaban los clientes. Laura, disculpa, ya estamos Sí, con el ya tiempo. estamos. Y ahí Bueno, está. Estas eran las resoluciones de la ex y nada más. Ya está, gracias. muchas gracias a vos. A continuación, para compartir con nosotros la contadora Mabel Cambeiro y la contadora María del Huerto Di Loreto. Así que, chicas, todo suyo a la pantalla. Bueno, en principio quiero agradecer a la Federación por este espacio, a las autoridades y por supuesto a todos mis colegas que están participando en esta charla
debate, al fin y al cabo. Así que ahora voy a compartir, comenzás vos, María, Bárbaro. y al mejor estilo nuestro seguramente nos pisemos hablando. Sí, sí. Está ensayado. Va a parecer Puede, ensayado. esto que lo piensen, pero Va a parecer, pero no es. lo que sí vamos a aclarar es que lo que vamos a hacer es un breve pantallazo de ayuda económica mutual y gestión de préstamo. María comienza a hablar de ayuda económica, hablaremos un poquitito de la cuestión práctica, un poquitito porque es introductorio, y explicaremos lo que es gestión de préstamo y bueno, y vamos a agregar un par de cosas que quedaron sin verse. Todo Bien. tuyo. Bueno, gracias. También agradezco la invitación. Estoy matriculada en Cava y en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, como no ejerzo expresamente la profesión, hoy estoy como invitada acá, participando y colaborando. Y bueno, aprendo, todo el tiempo estoy anotando lo que escucho. Bueno, nosotros tenemos que partir de la base que tenemos dos reglamentos que vamos a charlar y siempre nos gusta, como Abel, hacer la aclaración de las diferencias entre ayuda económica y gestión de préstamos, porque es algo que se escucha permanentemente, a veces como si fuese lo mismo, o la terminología que usamos comúnmente y decir que se trata de un reglamento de fondos de terceros. ¿Ya? Entonces aclaramos bien la terminología. Nosotros tenemos un reglamento de ayuda económica con dos variantes, ayuda económica con fondos propios y ayuda económica con fondos provenientes del ahorro de los asociados. Esa es la terminología que tenemos que usar para el reglamento de gestión de préstamos. Después vamos a ver que es diferente, bastante diferente la situación con el reglamento de gestión de préstamos. Siempre nuestra normativa madre es la resolución 1418 del 2003, ha tenido distintas modificaciones, como comentó Laura también, y nuestro texto ordenado hasta hoy, no sé cuándo cambia en breve, pero bueno, hasta hoy, 2359 del 19. En pocos días seguramente tendremos un nuevo texto ordenado con algunos elementos que hubo que incorporar para poder estar a la altura del tiempo de las situaciones o los hechos que ocurrieron por ahí del 19 a la fecha, así como también con aspectos que ustedes habrán visto que implementó ANSES y nosotros tenemos que también sumarnos a esa situación. En cuanto a los términos, como les comentaba, tener en cuenta que nuestra norma habla de ahorro mutual, de que esos ahorros van a recibir un estímulo, que si el asociado solicita un préstamo, nosotros en la terminología y con la resolución 5255 del 2009, el plan de cuentas que está vigente, que la idea por ahí es tratar también de cambiarlo, modificarlo un poco, eso todavía no se empezó a trabajar, así que seguimos con esa resolución vigente, pero es la terminología que tenemos que respetar en la denominación de las cuentas para el trabajo de los estados contables y para que sea acorde con la operatoria que después los profesionales van volcando, o las entidades, mejor dicho, en sus anexos. Perdón, María, la interrupción, pero aclaremos que ese manual de cuentas es obligatorio para las entidades que hacen ayuda económica, en Sí, cualquiera sí, de las dos versiones, no para el resto. exacto, exacto. Digo No es para... obligatorio. Calculo que por ahí más de una le habrá servido tenerlo un poco presente, porque es muy largo, es muy amplio, digamos, Sí. la cantidad de cuentas que tiene, y calculo que puede ser una guía. Pero sí, sí, es obligatorio para ayuda económica. Bueno, pasamos, así yo no les voy robando tanto tiempo pues a Mabel. Seguro va a haber consultas. Como bien dijo Jorge, tenemos siempre que tener un reglamento. Todos los servicios tienen que estar reglamentados. Se escucha mucho esto de que hay servicios que se están prestando y no basta con que lo aprueben las autoridades de la entidad mutual, tampoco basta con que lo apruebe una asamblea. Siempre tienen que estar aprobados con una resolución del directorio de BINAES. Y cada vez que sale una resolución, de pronto modificando, como suele ocurrir, les comentaba recién, puede ser en el caso de ayuda económica, en el caso de gestión de préstamos, en el caso de crédito cooperativo, existe lo que nosotros llamamos la adecuación.
La adecuación significa que en los hechos la entidad en la práctica va a tener que implementar todos esos cambios. Pero también existe la posibilidad de que la entidad desee contar con un nuevo texto aprobado por el directorio del INAES. En ese caso se trata por asamblea. No es obligatorio. Yo siempre aclaro que no es obligatorio porque si no tendríamos que tener, en este momento estamos trabajando con un universo en el caso de ayuda económica, de 1040 y pico mutuales de ayuda económica. Universo que estamos depurando, dado que sabemos que muchas no lo prestan, entonces nos interactuamos con las entidades, pero bueno, es difícil también estar en contacto con todas. Entonces, tener en cuenta que esa adecuación es viable, es válida, pero que lo trate el consejo directivo y que lo ponga en conocimiento en una asamblea es suficiente para que estén tranquilos que están trabajando con una operatoria que está respaldada por un reglamento que la comisión directiva ha tratado. Si en cambio la entidad desea hacer cambios importantes, que es la modificación del reglamento, en ese caso ya sí lo tienen que elevar al directorio, al INAES, para que pueda ser aprobado con una resolución. Después, contenidos mínimos. Hay muchos conceptos que incluyen esos reglamentos. El reglamento modelo siempre tratamos que esté colgado en la página. Ahora cuando tengamos nueva resolución, haremos un nuevo modelo, si corresponde, digamos, si cambian, no cambian muchas cosas. Pero bueno, siempre a las entidades, sobre todo a las nuevas, a las anteriores, no les va a generar un cambio si nosotros decimos que ahora se implementa todo lo que es digital, pero necesitamos que nuestra norma lo diga. ¿Por qué? No solo por lo que les comentaba de ANSES, sino porque es una recomendación que surgió desde la intervención y la existencia del GAFI, ¿no? Como recomendaciones que tienen los organismos de contralor. Lo mismo que ayornar toda la normativa. Eso está, inclusive con el tema de OCDE, también estamos otra vez con reuniones para poder cumplir con un plan que tenemos todos los organismos de contralor con determinadas recomendaciones y que tenemos que ir demostrando cada X cantidad de meses cuál es la normativa vigente o qué tenemos en nuestros planes como para modificar. No lo leo uno por uno, a ver, lo pasamos. Sí, dale. Los requisitos siempre remarcamos lo siguiente: un año de antigüedad en la matrícula, que sabemos que tiene que ser realmente más de un año para que la entidad esté en condiciones de que sus estados contables reflejen que está en condiciones de poder contar con un reglamento de esta naturaleza. Los requisitos son los mismos, excepto uno, para fondos propios que para fondos provenientes del ahorro de los asociados. Vamos a hablar siempre de los últimos estados contables. Me salté lo de prestación efectiva de otro servicio, lo venimos escuchando a lo largo de la capacitación, no solo cuando se crea la entidad, a lo largo de la vida de la entidad, y es un requisito fundamental para ayuda económica. En el caso de la prestación efectiva de otro servicio, o en el caso, mejor dicho, de que una vez que la entidad cuente con el reglamento de ayuda económica, ya con la resolución 2359 del 19, se exigió una nota en carácter de declaración jurada donde la entidad exprese que va a mantener, que no va a ser su único servicio, ¿sí? Bueno, está en cada entidad respetar esta situación, ¿no es cierto? No es tan simple estar controlando todo el tiempo todo lo que la entidad dijo en carácter de declaración jurada. Después tenemos la obligación de presentar estados contables, y acá siempre aclaramos: la entidad tiene que estar al día institucionalmente en todos sus aspectos, en todo sentido. El expediente va a tener un primer dictamen institucional del área de fiscalización de mutuales, donde va a decidirse si el expediente continúa por las diferentes áreas o el expediente se archiva. Ayer tuvimos una reunión sobre lo que habrán escuchado todos, que es el silencio positivo, que empieza el lunes. El lunes próximo empiezan a correr los plazos terribles para todos, porque el administrado podrá valerse del silencio positivo, pero nosotros vamos a ser muy estrictos para poder cumplir y que ese silencio positivo no nos juegue en contra, como organismo de contralor.
En el caso del instituto, cada organismo tiene X cantidad de trámites. Nosotros tenemos 12 trámites bajo el silencio positivo, que son todos temas registrales, excepto la solicitud de código de acceso. Es el único que no forma parte de todo el procedimiento registral, pero cada vez que una entidad cooperativa o mutual solicite un reglamento, solicite matrícula, solicite una modificación de un reglamento, van a entrar en juego esos plazos. Depende de los plazos de la norma específica, es que nosotros vamos a tener la ventaja de poder respetar esos plazos. Por ejemplo, en ayuda económica, nosotros tenemos X cantidad de días para un primer dictamen, X cantidad de días para un segundo dictamen. En definitiva, los 60 días del silencio positivo como criterio general a nosotros no nos afectaría. Lo que sí tenemos claro es que vencidos los plazos de la norma nuestra, no va a haber 60 días más a partir del vencimiento de esos primeros plazos. Entonces, los plazos van a correr y la verdad que asusta un poco la situación si tenemos en cuenta que se inicia el trámite y lo que demore el área o lo que demore la entidad en contestar una intimación del área va sumando plazos. Cuando los plazos, la entidad es intimada, los plazos se interrumpen, pero no quiere decir que empezamos a contar de nuevo esos días que tenemos en total. Entonces, la sumatoria de los días, ayer sacábamos la cuenta con un colega, tenemos 9 áreas o 9 por momentos repetidos, pero hay 9 trámites. El trámite va a pasar por 9 sectores diferentes, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de la aprobación de un reglamento. Y los plazos van a correr de una manera media temerosa. Bueno, nos pondremos en orden con todo este tema. Pero se me ocurre desde la experiencia que va a ser mucho más ágil o más terminante tener que enviar expedientes al archivo cuando no haya respuesta de las entidades. Y la única manera que las entidades nos respondan es si tienen chequeado qué mail han declarado en el registro legajo multipropósito, porque todo va a pasar por notificación electrónica. ¿Sí? Bueno, una acotación, pero ayer estuvimos en este tema. Después tenemos, como les decíamos, el plan de cuentas, una proyección económico-financiera. Hablamos a mediano plazo. Ese mediano plazo en la práctica se trató de que fuese 5 años. Creo que va a ser menor, en lugar de mediano plazo va a decir un número concreto. No vi el proyecto definitivo. Y después, bueno, notas en carácter de declaración jurada con la prestación de otros servicios. Nosotros chequeamos al momento de aprobar un reglamento que esos servicios tengan coherencia entre lo que informó la entidad en carácter de declaración jurada, lo que reflejan los estados contables, lo que dicen los directivos en la memoria y lo que figuran en nuestros padrones, ¿sí? Todo eso tiene que ser coherente. Y muchas veces les puedo asegurar que tenemos a lo mejor 3 grupos distintos de reglamentos. Entonces ahí es donde interactuamos con la entidad como para plantear. Usted está diciendo, en la nota que presta el servicio de proveeduría, yo voy al padrón y usted no tiene el reglamento de proveeduría. Entonces volvemos a lo que hablábamos al principio. Tengo que tener el reglamento de proveeduría si quiero prestar ese servicio. Y así otros servicios, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, y lo de que la entidad es sujeto obligado, esto sabemos que la entidad va a ser sujeto obligado ante la unidad de información financiera desde el momento que tenga el reglamento. No nos olvidemos que si una entidad está solicitando el reglamento de ayuda económica y ya tiene el reglamento de gestión de préstamos, ya es sujeto obligado. En ese caso, la entidad nos va a tener que remitir la constancia de inscripción ante la UIF. Pero también no nos olvidemos que desde el año pasado, la resolución 99 del 2023 de la UIF reemplazó la resolución 11/12, de manera que ahora el solo hecho de tener aprobado el reglamento convierte a las mutuales y a las cooperativas en sujetos obligados, mutuales de ayuda económica o de gestión de préstamo y cooperativas de crédito cooperativo o gestión de préstamo. No nos olvidemos de esto, estamos en un análisis bastante detallado de las entidades, las estamos notificando para que tomen conocimiento que pasa fundamentalmente con las cooperativas en este momento. Son sujetos obligados por el solo hecho de tener la palabra en la denominación. Entonces le estamos planteando a la entidad, si usted
no hace crédito ni piensa hacer créditos, modifique el estatuto, convoque una asamblea, modifique el estatuto, saque la palabra crédito de la denominación, modifique el artículo específico del estatuto y va a dejar de ser sujeto obligado, que es fundamental para aquellas entidades que, sobre todo de servicios públicos, que no sé cuál era el origen, de por qué todas eran de servicios públicos y de pronto también eran de consumo, vivienda y crédito. Bueno, ahora, desde noviembre del 2023, por el solo hecho de tener la palabra, en el caso de las mutuales también, hay mutuales que no pasa por la denominación, pero sí pasa porque tienen el reglamento y nunca lo usaron. Entonces son sujetos obligados que los exige a transmitirnos a nosotros la información diciendo no prestamos el servicio, ¿sí? Bueno, estamos en esa tarea. ¿Qué más? ¿Pasamos otra, Mabel? Sí, te la paso, espera porque hice algo y se me fue todo de la vista. No te paso, voy pensando qué más faltó. No, pero ya. Aguantame un segundo Ah, nada más. sí, yo mientras digo, la proyección económica, falta que sigue es el aval. La proyección económica financiera solo para las mutuales que soliciten ayuda económica. Perdón, quise anotar la consulta para no olvidarla y la perdí y perdí la filmina. Ahí está. Ajá. Bueno, el aval, les decía, un dictamen de una federación en la cual obviamente tienen que estar federados. Esto a veces es discutido, pero es obligación. Así que eso es otro de los requisitos que pedimos para la aprobación del reglamento. No es un requisito de permanecer, pero entiendo que es bueno estar federado, entiendo que tienen que usar los servicios de las federaciones, las capacitaciones, un montón de condiciones, digamos, que pueden gozar por el solo hecho de estar federados y no solo a los efectos de poder tener el reglamento, ¿no es cierto? Ahí preguntan algo, después lo chequeamos, lo del mail. Bueno, destino de los fondos, son muchos, no es taxativo, es a modo enunciativo, tengan en cuenta todos estos y algunos más que pueda la entidad considerar, pero que en el legajo del asociado exista la solicitud del préstamo, de la ayuda económica, con el destino detallado, ¿verdad? Mencionado. Después, como decimos siempre, hay un montón de requisitos que va a tener que chequear el auditor al momento de hacer el informe trimestral de auditoría, como comentaba Laura, pero la verdad es que no son policías como para estar analizando si la entidad, si el asociado, digamos, cumplió con el destino que había declarado. Después hay previsiones específicas, esas previsiones siempre tienen que ver con avalar, dar fianzas o garantías de cualquier naturaleza a sus asociados con respecto a terceros y tener en cuenta que no se puede intervenir en operaciones bursátiles que no se originen en inversiones de capital propio. Esto parece muy resumido o no se lo tiene a veces muy en cuenta. Tenemos un caso que hemos intimado donde es evidente que la entidad está haciendo operaciones bursátiles con fondos provenientes del ahorro de los asociados, porque la entidad no tiene fondos propios, ¿sí? Su balance no refleja fondos propios como para tener la inversión que tiene. Entonces esa entidad fue citada, vinieron los directivos y los auditores al instituto, se charlaron los desvíos que había, se les estableció que debían obligatoriamente generar un plan de regularización y saneamiento para poder revertir esa situación, pero que tomaran conocimiento que estaban haciendo inversiones y los fondos no eran los de los asociados, no eran los propios de la entidad. Estaba en juego y eso pone en peligro el ahorro de sus asociados, ¿no es cierto? Por eso está prohibido. Es lo mismo que comprar oro, divisas, etc. Bueno, otra. Las relaciones técnicas son las que se van a visualizar a través de los anexos. Tenemos 6 anexos. En la parte de, digamos, los desvíos se visualiza a través del anexo 3, pero tengamos en cuenta que si bien estos cálculos los genera el sistema en forma automática, nosotros tenemos que tener digamos, la seriedad o la certeza de que estamos completando anexos que si arrojan desvíos, hay una parte del anexo 3, en su segundo apartado, donde tenemos que informarlo. Si me he excedido en la cantidad de asociados a los cuales les otorgué préstamos,
o si me he excedido en la cantidad de ahorros captados. Eso es lo que nos dispara lo que llamamos el plan de regularización y saneamiento, y que estamos siendo bastante estrictos o de ahora en más, por decirlo de alguna manera. A las entidades que se las está intimando o citando es justamente por esa razón. Si la entidad tiene desvíos y genera un plan, ese plan lo resuelve, lo genera la comisión directiva, lo trata en la asamblea. Siempre a raíz de las capacitaciones ha surgido un poco la duda de si es obligatorio o no. Es obligatorio, o sea, me he peleado con los abogados de acá, donde yo digo, pero no lo toman como obligatorio. Y entonces te leen el artículo y es clarísimo el artículo, pero bueno, la verdad es que uno después en los hechos ve que de pronto no se lleva a una asamblea. Puede ser que el desvío se solucione, se corrija brevemente, en 2 meses, en 3 meses, y digan, no, no tengo tiempo, ni siquiera tengo tiempo material de hacer una asamblea, pero el anexo lo tiene que reflejar. Ese desvío tiene que desaparecer, ¿sí? No sé cómo vamos a implementar que nosotros nos enteremos realmente de los desvíos, porque nosotros nos guiamos por lo que diga el auditor. Y si el auditor no lo manifiesta, no nos enteramos. Y si el auditor lo manifiesta, lo buscamos a través de las actas o intimamos, notificamos a las autoridades, y a veces me han contestado, no tengo ningún plan. Pero sin embargo, el auditor tiene un párrafo que dice que la entidad está cursando un plan de regularización y saneamiento. Entonces, empezar a conectarse entre los asesores de las entidades con los miembros de la comisión directiva para solucionar esto. ¿Qué más? ¿Cambió? Sí, así no lo ¿Ya sabía. terminás con esto? Creo que terminás. Bien, bueno, el fondo de garantía sabemos que forma parte del anexo 3 también. Va a haber un cambio acá, no me lo acuerdo de memoria, pero va a haber un concepto más que se va a poder agregar a los elementos que integran el fondo de garantía. Y en cuanto a las previsiones, tener en cuenta que hay un anexo 5 y un anexo 4. En anexo 5 donde se completan toda la parte de morosidad, que se traslada al fin del anexo, se genera una previsión para incobrables, que se traslada automáticamente el anexo 4, y la entidad cuando carga su anexo tiene que manifestar cuál es su previsión contable, ¿sí? Que podrá ser igual, podrá estar en defecto, podrá estar en exceso. Si está en defecto, a veces, y lo detectamos, se lo notificamos a la entidad, pero como le ajusto siempre a Mabel, que está en los hechos, en la práctica, se corrige al mes siguiente. Entonces, es como que a veces, si nosotros lo vemos, a lo mejor ya se corrigió. Porque yo veo un anexo, a lo mejor estoy trabajando ahora mirando un anexo de febrero, y la entidad ya corrigió eso, entonces voy mirando los que le siguen. Una cosa que se me ocurre de esta reunión que tuvimos los otros días con estos auditores, quedó clarísimo, y aparte lo manifestaron ellos, un empleado de la entidad hacía los anexos, tenía un montón de errores. Entonces, ojo con la carga de los anexos, porque el auditor después está hablando de esa información. Y en este caso el auditor abría los ojos así, porque veía que no, lo que él pensaba que había firmado no era lo que estaban reflejando los anexos. Y nosotros tenemos muy parcial la información. Yo analizo los anexos y saco conclusiones que después, según lo que uno concluye, habla con los directivos, se notifica, o lo interactuamos o lo cruzamos con los balances. Y ojo también con eso. La información es mensual, ajustada por inflación. Ese es otro tema que a veces nos manifiestan que no pueden, que no tienen forma de hacerlo ajustado por inflación. Y nosotros sí o sí cruzamos los datos de los anexos del periodo que corresponde al cierre de balance, que es una manera de poder trabajar de una manera más certera, ¿no es cierto? No sé si me falta algo más. No, Bueno, esto seguís vos, ¿sí? vale. ¿Querés? Digo yo un rato. Después agregamos si hace falta. Vemos las dudas, sí. Sí. En realidad, estaba hablando María de los anexos. La primera cosa que debo decir es que el auditor que firme los anexos debe estar inscrito en el registro de auditores de INAES, que se hace hoy por TAD. Pero lo aclaro porque de pronto dicen cualquier auditor, no es cualquier auditor, específicamente tiene que estar registrado. Lo que se presenta por ayuda económica mensual es este tipo de anexos que van a ver acá, que son todos unos Excel. Bueno, María les habló de algunos
en general, y yo les diría, el primero que tenemos a la izquierda, este, es el que les va a mostrar las disponibilidades en pesos, en moneda extranjera, ya sea el saldos al cierre, que es la primera columna, como promedios, que es la segunda columna. Lo mismo va a pasar con las inversiones. Eso daría la disponibilidad que tiene la entidad. Se puede hacer con las disponibilidades específicas relacionadas, si tienen cuentas separadas con ayuda económica, o se podría tomar la totalidad de las disponibilidades de la entidad si lo tienen no separado. En ambos casos estaría bien. Si tienen la totalidad de las inversiones, deberían tener mayor caudal de disponibilidad de inversiones, o sea, como para poder resolver el tema. Pero lo ideal, de acuerdo a la normativa, es tener por separado lo que es el balance específico de ayuda económica con respecto al balance del resto de la entidad, en cuyo caso es más sencillo resolver el tema del ajuste por inflación que estaba planteando María. En este segundo anexo, lo que va es, acá arriba en la primera parte, que acá se ve en blanco prácticamente, va lo que es ahorro de los asociados, lo que tengo de ahorro de los asociados. Y en la parte de abajo es lo que yo tengo otorgado de ayudas económicas. ¿Qué me va a pedir? Total de débitos, total de créditos, eso me va a dar el saldo que tengo en la contabilidad. Total del promedio de los saldos hasta la fecha, cantidad de cuentas vigentes y la tasa. En el tercero es donde tengo dividida en primera instancia la cartera por con atraso, sin atraso, activa, totalmente activa, a los 120, a los 90, a los 180 y el resto de hasta 12 meses y más. Acá abajo es donde María dice que, en este verde que se ve acá abajo, es donde María dice que aparece la previsión a constituir obligatoria. Y en el renglón anterior está la que ustedes tienen constituida en la contabilidad. En el siguiente anexo ya directamente les aparece separado para que puedan dividir del atraso con qué atraso tienen y de los que no están con atraso, cuál es la abierto uno por uno, con garantía real, sin garantía real, en pesos y en moneda extranjera. Esto va todo firmado y en realidad esa sería la totalidad del anexo que hay que completar. Estas entidades tienen que contar con una auditoría externa, que es lo que yo les decía, que tiene que estar inscripto, y tenemos. Los anexos mensuales se presentan hasta 20 días hábiles posteriores al cierre del mes. Los trimestrales de auditoría van 30 días hábiles del cierre del trimestre. Estos trimestrales se suben en un principio a INAES, con los datos del libro donde está copiado y todo lo demás, y luego la constancia de haberlo subido a INAES, más la certificación o el trimestral que haya firmado el auditor, van subidos por TAD. Ambos elementos van subidos por TAD. Esto, por favor, recuérdenlo, porque la mitad de las veces hacen la mitad del proceso. Por el otro lado, tema a tener en cuenta con respecto a estos trimestrales y estos anexos van copiados en el libro de informes de auditoría de la entidad. Va copiado no solamente el informe trimestral, va el mensual y el informe trimestral, y también, por supuesto, va a ir el informe anual o los informes que haya tenido que emitir ese auditor. Ahora bien, esto es ayuda económica, en breves palabras y rápidamente, que no es nada tan simple como parece. Está más simple de lo que verdaderamente es. Pero vamos a gestión de préstamos. Gestión de préstamos es más complejo. Si bien parece algo mucho más simple y lo pueden llegar a tener cualquier entidad desde el inicio, es bastante más complejo porque aquí aparece un conflicto previo a toda esta situación, que es la del conocer el cliente. Una cosa es conocer a mi cliente socio, otra cosa es conocer a mi cliente que va a ser el inversor que ponga el dinero para el crédito, para esos créditos, que va a otorgar el otro a través de mi gestión. Así que aquí participa otro tema en el medio. ¿Qué es una gestión de préstamo? Supongamos que esto que tenemos acá en el círculo celeste es una cooperativa o una mutual, porque es válida para ambas. Nosotros estamos hablando de mutuales, pero es válido para ambas. Y yo a la derecha tengo a todos mis socios.
socios de la mutual, asociados a la mutual que necesitan tomar crédito y yo no le puedo dar crédito porque no tengo. Entonces tengo un convenio firmado con un banco, otra mutual, una cooperativa, una sociedad, una SAS, no importa. Yo tengo un convenio firmado o tengo varios convenios firmados donde yo voy a poderle dar la posibilidad a mi socio de que estos entes con los que tengo el convenio firmado le puedan dar ese crédito que está necesitando. Lo único que tengo que tener de certeza es que tengo que trabajar con varios. ¿Por qué? Porque de ese modo voy a poder elegir el que más le convenga a mi cliente en cuanto a tasa y serán los primeros que se otorguen en la relación. Y por supuesto que si ese cliente, ese inversor se queda sin dinero para ese mes, buscaré el siguiente, pero siempre trataré de beneficiar al socio. La resolución que avala esta operatoria es la 1481, modificada por la 7536 y la 2373. Y, por supuesto, en el mismo momento que se modificó ayuda económica, con la 2363 se modificó también gestión de préstamo. No es nada más que esto, es un servicio de intermediación. Pero tengan en cuenta que acá hay errores, pero errores muy complejos en la registración. ¿Por qué? Normalmente registran mal. Entonces, cierran un balance. Supónganse que la persona que dio el crédito tiene código de descuento y les transfiere a ustedes las cuotas. Y las cobran el día 30 del mes. Y ese día 30 cierran el balance. Si está mal registrado, queda una cartera activa impresionante, una disponibilidad impresionante, y como no tienen mal que registrada la contrapartida, les termina siendo ganancia, y es mentira. Eso es dinero que ustedes deben. Ustedes son intermediarios. Lo que reciben lo tienen que pagar. Lo único que es ganancia de ustedes es la comisión por la gestión. O sea, ojo, tengan mucho cuidado con esto. Yo he visto balances donde no sabían qué hacer con la utilidad, entonces empezaron a inventar servicios. Servicio de esto, servicio de lo otro, y cuando vos pedías los comprobantes no estaban. No, pero me da tanta ganancia que... No te puede dar ganancia, si es gestión. Si lo único que tengo de ganancia es el 1, el 2, el 3 o el porcentaje que hayan resuelto. Así que tengan mucho cuidado con esto. ¿Qué pasa con el servicio de gestión de préstamo? Tiene una presentación trimestral. Va con información trimestral. Acá no hay mensualidad, es trimestral. Se hace desde la misma página de INAES. Horrible el aplicativo, espantoso. Peor no podría haber sido hecho. María no se asombra porque yo lo digo siempre, así que ya está, ya lo tiene incorporado. Van a tener que informar cuándo fue aprobado, en qué asamblea, van a tener que informar el tipo de préstamo, los montos, el destino, los plazos de amortización, los valores, las tasas, la TEM, la TEA, la TNA, el costo financiero total. Pero todo esto que van a informar, lo van a informar por mes. Dentro del trimestre van a abrir el primer mes, el segundo mes y el tercer mes. Por el otro lado, van a poner quiénes son las personas otorgantes del préstamo, el importe que se ha solicitado. Necesita toda la información, toda la tienen que tener toda para poder pasar toda la información que pide. Si ustedes tienen 10 convenios con 10 personas distintas para hacer operatoria, van a tener que copiar los 10, o sea, van a tener que informar cada trimestre los 10 convenios, con quién es, en qué acta se aprobó, con qué resolución si fuera un organismo público. Bueno, realmente es feo, feo, feo. Por supuesto que esto lo que se hace es guardarlo, grabarlo, enviarlo y luego, con esa constancia de envío, se hace el informe trimestral de gestión de préstamo, que son otros encargos, y se manda por TAD. Con las dos constancias se envía por TAD. El informe anual que se hacía de gestión de préstamo no va más, está derogado. Va solamente el trimestral de gestión de préstamo. Eso nos alivia bastante. Pero no se olviden que tanto el de ayuda económica como el gestión de préstamo tiene que tener el tratamiento de que el
profesional que firmó, aplicó y la entidad aplicó los procedimientos de prevención de lavado de activos. Más allá de que la norma específica de auditoría diga que no, que ese procedimiento es anual, INAES exige que se ponga en el informe de manera trimestral. Bien, con respecto a la documentación, bueno, la documentación, por supuesto, tiene características, tiene que estar en Arial 14, esto pasa lo mismo con ayuda económica, y bueno, y por supuesto que en cuanto a la publicidad, hay que tener muchísimo cuidado porque no se puede publicitar cualquier cosa, o sea, hay que tener una cuestión de ética. La realidad es que las entidades con reglamento de gestión de préstamo aprobado tienen que mandar esto, bueno, ya esto ya lo dije, cuando habla de presentar por mesa de entradas y salidas y demás, esto en realidad ahora se hace todo por tab, ya no hay, aunque hay algunas entidades que me dicen yo lo llevo presencial. Yo ya les dije, algún día se los van a tirar y les van a decir que no los tienen, pero bueno, no importa. Perdón, o sea, sí, no se contempla. O sea, perdón, no, pero si la entidad lo manda hay una resolución que no me acuerdo ahora el número, que expresamente dice todo que los trámites que son por Por todo, TAT por todo. no se reciben más en papel. Si la entidad lo mandó por TAT y después lo manda en papel, bueno, acá se va a archivar, pero está cumplido el procedimiento. El problema es cuando saltean el trámite a distancia y lo traen o lo giran por correo directamente a la mesa de entrada, a nosotros no nos impacta en el sistema, para nosotros no está cumplido. Cuidado con eso. Bien, está pasando incluso con los post asamblea esto, ¿eh? Sí. Ya te cuento que esto está pasando. Ya. Yo ya quise convencer a dos y no me hacen caso. Tampoco alcanza que vaya al órgano local, ese es el problema. Claro. Bueno, el modelo, para que ustedes lo vean, cuando entran a INAES para la carga, se van a encontrar que dice Resolución 7536 del 2012, con este logo, ingresan acá y se van a encontrar con este tipo de plantilla. Se carga entonces, van habilitando el trimestre, no pueden saltear un trimestre, tienen que ir haciéndolo de manera correlativa. Las distintas solapas son estas que tienen acá, por eso dice que son por trimestre, mensual, el trimestral. ¿Qué pasa si hay convenios? Acá de nuevo tienen indicado, tienen todo el material. Me estoy apurando porque quiero darles algunas cuestiones que no están contempladas acá. Cuando ustedes pasan toda esta información, les va a salir este documento que tienen a la derecha. En este documento que tienen a la derecha aparece el resumen de todo lo que ustedes cargaron, con los nombres de las entidades y el total operado por entidad. Ustedes lo van a firmar. Un dato no menor, esperen porque el resto lo tengo sin filminas. Un dato no menor es el siguiente. Toda la documentación que se envíe a INAES, toda la documentación tiene que ir firmada con la aclaración del nombre y el cargo. Y de esto estoy hablando, de los comprobantes mensuales, de los comprobantes trimestrales. Ni hablar de los balances. Y las firmas son de presidente, secretario, tesorero, un síndico en el caso de cooperativa o un miembro de la comisión fiscalizadora, de la junta fiscalizadora y del auditor. Esas son las firmas mínimas que requiere el organismo para darle curso a cualquier trámite de la entidad. Seguramente hay alguna consulta, ya la vamos a responder, pero les quiero decir dos o tres cosas que no están dentro del material. Una cosa que les debe interesar seguramente es la cuestión impositiva. Con respecto a la cuestión impositiva, tengan en cuenta que estamos hablando de mutuales. Las mutuales son exentas desde el momento en que nacieron como tales. El artículo 29 de la Ley de Mutuales dice que son exentas de todo impuesto nacional, provincial, municipal y aduanero que exista o existir en el futuro para este tipo de entidades. Ahora bien, nuestra Ley de Impuesto a las Ganancias las considera sujeto de impuesto a las ganancias, están dentro del ámbito del impuesto a las ganancias. Por consiguiente, si ustedes van a inscribir una entidad o tienen una entidad, si no tienen la exención otorgada, van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Pero ahora bien, por el artículo 26 del impuesto a las ganancias, pueden solicitar
la exención. Esa exención puede ser retroactiva al inicio de actividades de la entidad o al momento en que la perdió. Esto lo van a hacer por el procedimiento de la 2681, modificada por la 4157. Tengan presente que van a tener que, si son nuevas, van por el régimen simplificado. ¿Qué significa? Que llenan 2 papelitos, régimen simplificado, el trámite iniciado. Si son antiguas o si lo perdieron, el trámite es por el régimen general y van a tener que presentar estatutos, si hay una ley que tienen específica de algo, van a tener que presentar toda la documentación que les pida, los 3 últimos balances. Pero antes de todo lo que les pidan, les voy a decir que no presenten nada si no tienen todo al día. ¿Qué significa? Todas las declaraciones juradas del personal en relación de dependencia, declaraciones juradas de ganancias, bueno, participaciones societarias. Bueno, tal vez en este momento se me escapa alguna otra cosa, pero por favor tengan todo presentado. Si no tienen todo presentado, no se las van, ni siquiera le van a dar curso, porque antes les llegaba la intimación y le decían, complete tal cosa, ahora no, ahora se la van a derogar, le van a decir que se archiva y van a tener que volver a presentar todo de nuevo. Entonces tengan presente esto. Esto en cuanto a impuesto a las ganancias. Por supuesto que las participaciones de las mutuales no pagan bienes personales. ¿Qué otro impuesto? No pagan IVA. Están exentas de IVA y toda la actividad mutual está exenta de IVA. Lo que pasa es que debemos tener mucho cuidado con algunas denominaciones porque AFIP se agarra de las denominaciones contables para querer gravar la actividad que se haga. Así que a tener mucho en cuenta este tema. Es la única entidad que no está grabada de manera directa por IVA. La tienen directamente, la dan de alta como IVA exento. Por tener el beneficio de tener la exención de ganancias y tener la exención de IVA, pueden pedir la reducción del impuesto al débito y al crédito a través de la resolución 3900. Eso se pide por cada una de las cuentas. Se hace desde la página directamente de AFIP y lo hacen por cada CBU que tengan abierto. No me quiero olvidar de decirles que tienen que presentar sí o sí, yo les dije participaciones societarias. ¿Por qué? Porque participaciones societarias tiene la particularidad de que habla de beneficiarios finales. En el caso de mutuales no hay beneficiarios finales, porque ninguno es dueño de la entidad. Por consiguiente, los bienes de esa mutual van a pasar a un organismo público o al ente que hayan determinado en su estatuto original. Esto con respecto a los impuestos. Y otra cosa que me gustaría dejar claro es que hoy UIF tiene, digamos, tiene mucha preponderancia en las entidades que hacen ayuda económica y gestión de préstamos. ¿Pero por qué? Porque son las únicas que son sujetos obligados ante la UIF. Es decir, si ustedes tienen mutuales que hacen servicio de salud, reportarán algunas cuestiones a la Superintendencia de Salud. Pero si ustedes tienen mutuales que hacen proveeduría, que, no sé, turismo, tendrán algún reporte al Ministerio de Turismo de acuerdo a lo que hagan. Si hacen seguros, por supuesto, no van a hacer otra cosa y van a tener a la Superintendencia de Seguros como ente regulador, además de INAES. Pero todas las mutuales en general no están alcanzadas, no son sujetos obligados. Sí las que tienen ayuda económica, gestión de préstamos, o tienen en su denominación, aunque no lo hagan, el nombre crédito. Por el otro lado, si prestan servicio, yo ya les dije lo que hay que presentar. Si no prestan servicio, también tienen que presentar diciendo no presto. No presto, no presto, no presto, en cero. Pero lo tienen que hacer porque si no la infracción está cometida. No sé si queda algo. Creo que estamos en horario. A ver las consultas. Ahí tenemos para María. Dicen, sí, ¿cómo se hace para cambiar el mail? Lo han presentado por TAT, pero no se cambió. Esa duda surgió los otros días también, la verdad que lo podría averiguar y mandarles la respuesta, porque he escuchado que insistan con informática. Recuerden que existe lo que se llama el portal del ciudadano, donde pueden
ingresar documentación, ingresa con una extensión JMG y después llega a la mesa de entradas del INAES, INAES lo caratula y lo manda al área correspondiente. Vamos por ese lado. Yo si tengo otro procedimiento les comento, ¿sí? Bien. Y Bárbaro. ahí Jorge, consultan si el domicilio debe estar expresamente mencionado en el estatuto o puede ser en forma genérica, por ejemplo, en la provincia de sin mencionar la ubicación específica y luego fijarla por acta o instrumento complementario, como es el caso de sociedades comerciales. Está silenciado, Jorge. Ahí actívalo al micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan? El Ujú. domicilio es un atributo que tiene la persona ideal. Entonces, el domicilio legal es el que figura en el estatuto. Indudablemente que la modificación de ese domicilio implica la modificación del estatuto. Lo que hay que hacer aparte tiene el sentido de jurisdicción. En el estatuto podría decir que creamos la entidad mutual en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en la provincia del mismo nombre, o en la ciudad de La Rioja, la provincia del mismo nombre. Y la sede social, que sí, el domicilio sería, la sede social es la calle y el número, ese sí se puede modificar y no hace falta modificar el número, el estatuto, perdón. ¿Se entendió entonces? Sí, clarísimo. Y después hay una consulta, no sé si la quiere contestar Mabel o María, sobre lo que es U- el UPLA. Unión de Prevención de Lavado de Activos, Pero que es el Mabel, es la organismo actual de WIF. dirección de prevención de lavado de activos, es la denominación vieja. A nosotros últimamente cada año, 2 años nos cambian la estructura y nos cambian los nombres de las direcciones. Lo que era la unidad de prevención de lavado de activos, ahora es una dirección de prevención de lavado de activos y otros delitos. Nosotros le decimos de Prayol. De Prayol. Y la mía es Razaic. Está bien, está, pero digamos que es lo que representaría la UIF dentro de INAES. Claro, claro. estamos en horario ya, pero ahí Mabel, en lo que vos habías comentado de lo de la exención de la 2681, cuando Yo decías el sabía que caso, iba a venir. sí, no, pero el caso en el cual teníamos ya una exención y por no haber cumplido ya sea con la presentación del balance en PDF o declaraciones Sí, juradas, sí. cae. Y pasaron más de 3 años y queremos pedir la Ujú, retroactiva, en realidad le sí. tenemos que presentar a FIP la documentación de todos los años que queremos para atrás en la retroactividad. O sea que vamos a tener que tener limpia toda esa documentación y a Independientemente mano. de que pidas retroactiva o no, Mm, tenés que poner al día todo hasta el día que sí, lo pedís, porque si no, no te le dan curso. Después, yo lo que aconsejo es, cuando mandás mm. por mail, por presentación digital, toda la documentación para cumplimentar el pedido de la 2681, agrega una multinota pidiendo la retroactividad en función de lo que dice la norma. Y también otro tema que como nosotros tenemos 12 días corridos, dice la resolución, Ujú, cuando uno hace la solicitud del pedido de exención, son 12 días para que den la admisión formal. Como sí. decía vos, Mabel, si no tenemos todo, certificado de vigencia y todas las cosas, no iniciemos el trámite hasta no Igual contar con hoy toda la documentación. Igual hoy yo les digo que están no dando la admisibilidad formal. No, Directamente te dejan colgado hasta que te dan la definitiva o te la rechazan. No está no, dando admisibilidad formal. Me trabé. Sí, antes nosotros decíamos, me das la admisibilidad y ya tengo la exención previa, no puedo hacer otros trámites, pero tengo exención previa, ahora no te la están dando. sí, o en algunos casos te dan la admisión formal y el certificado llega después de un año o más de un año. Sí. Ahora Hasta también con el silencio positivo eso se va a tener que modificar, pero por sí, eso ahora no te están dando nada directamente, no lo tenés completo, te la dan de baja y sí, todavía no está directamente funcionando. no, te rechazan directamente. Exactamente, Así que, eso es lo que AFIP está ya pasando. empezó, ¿no? AFIP Sí, ya empezó. mm, Nosotros sí, el sí. 1 de diciembre, por ser un organismo descentralizado, el otro día escuché una capacitación de Cava donde AFIP tiene 48 trámites con silencio positivo. vamos a ver cómo. Y María, Bueno, las novedades de las que estabas comentando, ¿cuándo saldrán?
de la Ya. última, ya, 28 de diciembre, para Es que nos pongamos a probable. estudiar como todo. a 2/21 del 2010. Ayer Así que- ayer leí el proyecto de gestión de préstamo y digo, pero estamos el mismo día pero del 2019, ahora me quiero morir. Se ponen de acuerdo. No, pero son conceptos, son cosas así vinculados, ya les digo, con toda esta situación de ANSES, de los códigos de descuento y de... No me hable de ANSES que estoy presentando lo de los códigos de ANSES. Bueno, a raíz de esto nos tocó a nosotros también ayornarnos. Así que bueno. Bueno, ya Sí, estamos sí. en horario y nos despidamos. Muchas gracias a todos los que han estado detrás de la pantalla participando de esta iniciativa de nuestra comisión y esperamos que haya sido de mucha ayuda, que sea una herramienta y que se den más estos espacios. Sí, En realidad esperemos que se prenda el bichito de las Sí. capacitaciones y Sí. que empiecen a pedir en sus consejos ampliación Claro. de capacitaciones, profundización de temas y muchas otras cosas. A veces estamos cómodos en la situación que estamos, pero nos sirve alguna de estas cosas para que nos mueva el bichito. Tal Sí, cual. sí. Así que bueno. Ayuda a todos. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a Jorge. todos Muchísimas por gracias. participar. Que estén todos Buen muy bien. año, buen fin de año. Buen fin de año para todos. Acá Gracias. Gracias. todo es agradecimiento y que excelente, que muchas gracias y que todo es felicitaciones. Gracias, Bueno, gracias. todavía nos queda la cuarta. Nos queda la cuarta en diciembre, Claro. que ya se ve cooperativas, así que todavía nos queda una última instancia. Los invitamos próximamente, van a estar los links para inscripción. Así que bueno, Bárbaro. Creo que era el 19, estamos ahí para la fiesta. estamos ahí. Era la fecha que yo te pasé a vos, María, pero Claro. ¿qué vas a hacer? Salió. No se equivoca, ¿no? Bueno, Beso Gracias. grande a todos. muchas gracias a Hasta ustedes pronto. también. Un beso grande. Gusto de verlos. Cariño. Igualmente, Jorge, cariños para todos. Hasta Gracias. luego. Chau,